Hola Bolivia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Les saluda José Javier Arroz Hoyos. Estamos en Radio Bringa y tengo un invitado de lujo con ustedes, Roger Mario Castellón. Vamos. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, mi Roger? querido? Qué gusto, un placer, mi hermano, Gracias, estar en Roger, tu por estar programa. acá. No, el placer es mío, mi hermano, para servirte. Buenísimo, Roger. La idea de esta radio es que nosotros hablemos así con palabras sencillas, directo al corazón del oyente, como dice el eslogan de la radio. Y en este episodio vamos a hablar con respecto al cristiano en la política. Y para mí vos sos un referente para muchos jóvenes. No, gracias. La política en Bolivia para mí está contaminada, ¿no? Y el tema de hoy es cuánto es el precio, el tiempo que cuesta meterse un cristiano a la política. Y antes que nada, me gustaría que la gente te conozca. ¿Quién es Roger Castellón? A ver, creo que una de las cosas más importantes que se podría decir de mí es que soy un activista político. Me gusta levantar causas, por ejemplo, el tema por la vida, la democracia. Soy de profesión abogado, soy líder cristiano en la primera iglesia bautista. Eh, Vengo siendo asesor político quizás hace unos 5 años. Y bueno, en mi formación prácticamente y la última década de mi vida ha sido netamente la política partidaria, el activismo en las calles. No me considero un político de escritorio, me gusta el hecho de poder generar movilización, generar protesta. Creo que estas son las armas que tiene un ciudadano para poder defenderse. Entonces, Roger Mario es un activista cruceño, es alguien que ama su tierra, alguien que ama al Señor con todo su corazón. Soy cristiano, tengo principios que para mí es la vida, la familia, la libertad. Las defiendo desde todos los lugares en los que estoy. Entonces, mi vida tiene ese sello, ¿no? Cristiano, político y alguien que considera que Bolivia realmente tiene esa esperanza del cambio, ¿no? Roger, acordándome, cuando hablas de activismo, no sé mucho, pasó como un incidente en Estados Unidos que mataron a un activista cristiano, ¿no? Eh, lo primero que pensaste que fue, ¿te identificaste mucho? Sí, mira, te digo algo, uno de los referentes más grandes que yo tengo en mi vida política es Martin Luther King. Martin Luther King es un pastor bautista en Estados Unidos que dio su vida por justamente la bandera en contra del racismo. Él defendía los derechos de los negros. Entonces, ese hombre, a través de ideas creativas, lo que se llama la resistencia no violenta, generó maneras creativas de protestar, pero tuvo un desenlace muy trágico. A él lo mataron. No, a él lo mataron. Lo interesante de él es de que uno de sus discursos más grandes que él tuvo en Estados Unidos, junto, creo yo, su imagen compite con Nelson Mandela, con Mahatma Gandhi. Cuando él dio ese discurso, él en ese último discurso, él dijo de que ya había llegado su tiempo, que él veía la tierra prometida y de que lo que había hecho no ya marcaba un antes y un después. Y esa noche misma lo mataron, pero él estaba consciente de la muerte que le venía, entonces era un precio que él estaba dispuesto a pagar, ¿no? Entonces yo al ver esto, lo que tú me dices en Estados Unidos, este activista conservador, creo yo que cuando entramos a la arena política, donde es la lucha del poder, donde realmente uno ve ahí intereses de los poderosos, hay que ser conscientes cuál es el costo que uno puede tener. Y uno de los costos es la vida. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿No? Y yo me le he hecho esa pregunta al inicio y me la hice muchas veces y yo creo que la respuesta fue sí, ¿no? Creo que en este punto y en este ámbito político tienes que estar dispuesto a dar la vida por tu causa, ¿no? Por tus principios. Claro, y ahí viene un poquito el de decir, como cristiano estoy dispuesto a morir a muchas cosas. Por ejemplo, pienso que parte no solamente de hacer política, también está el llamado, ¿no? Claro, y el llamado te enciende, te mueve, el llamado te motiva, te quema, y es lo que vos decías hace un momento. Por ejemplo, estás dispuesto a dar la vida, y eso es un término futuro, ¿no? Si es que pasara, pero al mismo tiempo morís a muchas cosas de forma automática.
Morís a tiempo con tu familia, morís a oportunidades de trabajo, morís a diversión, a entretenimiento, a momentos relax. ¿Pero por qué? Y no es costoso, digo yo, no es costoso porque cuando tenés el llamado, estás tan encendido en hacer eso que amás, eso que buscas, que no sentís que es una carga o un peso. Lo haces por convicción, lo haces porque te mueve. Sí, Entonces, no sentís que morís a las otras áreas, ¿no? Sentís que es un sacrificio validero, te cuesta quizás, pero hay una satisfacción interna constante y eso te lleva a que vos puedas hacer quizás muchas cosas de las que otra gente que no tenga llamado en esa área no lo haría, ¿no? Y por eso es que es tan importante que un cristiano en política entienda y pueda buscar si tiene un llamado o no lo tiene. Porque si no tiene llamado, es mejor no meterse. claro. Porque va a estar un tiempo, va a venir la emoción, va a venir el tema de la motivación, pero eso va a caer y en un momento te va a cansar, te va a pesar y no vas a avanzar más. Claro. Tiene que haber un llamado. Aquí hay una pregunta muy clave, pienso yo, que dice así: ¿crees que la política puede ser un espacio de servicio y testimonio cristiano? Yo un poquito hablando con respecto a lo que estás comentando, decimos el llamado o el ego, el orgullo o no sé, hacer las cosas por fama, reputación. Y yo pienso que a veces el cristiano tiene que llevar su testimonio, su vida misma, quizás con muchas cargas fuera, digamos, vamos a decir así, de su preparación, porque también está la familia, problemas familiares, etcétera. Pero lo que me refiero que con esta pregunta dice aquí, si yo como testimonio puedo brindar un buen servicio como cristiano, con un testimonio claro de ejemplo a servir en la política, yo digo esto que se entienda un poquito. ¿Será que la política hace al cristiano o es el cristiano que hace el ambiente? ¿Es la persona misma? Mira, primero creo que es importante los términos que a veces usamos, ¿no? Porque desde la iglesia, probablemente hace algunos años atrás, la política estaba satanizada, los cristianos no tocaban política porque decía la política, como tú dices, está corrompida, está contaminada. Pero aquí hay algo, nosotros hemos sido culpables de poder de alguna manera satanizar la política y evitar de que sean los hijos de Dios quien tome estos montes tan importantes que son tan necesarios en estos momentos. Entonces, hay que diferenciar. La política es el arte de servir, donde obviamente usas el poder, porque la política es ostentar el poder, pero el poder ¿para qué? El poder para servir. Y otra cosa es la politiquería. La politiquería ya tiene que ver con que usas vos el poder para tus propios intereses. Y es lo que tú decías hace un momento, el ego, el orgullo. Entonces, la politiquería puede empezar desde antes de ocupar un cargo público. Es decir, yo soy candidato porque me gusta verme bien, me gusta verme en un póster, me gusta verme en un spot, me gusta que la gente me salude. Entonces, desde ese momento yo estoy haciendo politiquería. Pero si yo como candidato estoy buscando soluciones, estoy cada vez formándome, estoy buscando que en mi sociedad, en mi región, en mi departamento, las cosas mejoren, las cosas cambien, eso es política. Entonces, el cristiano tiene principios bíblicos, ¿no? Que vienen de parte de Dios, que son inmutables. Si esos principios se aplican en la política, en realidad yo creo que es una sinergia perfecta, ¿no? La política y los hijos de Dios, creo yo que si caminan uno con el otro, lo que tiene como consecuencia eso son transformaciones profundas en una sociedad y obviamente la palabra lo dice claro, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los hijos de Dios que tienen principios y valores. Llegan al poder y como consecuencia es una sociedad que crece, es una sociedad que tiene principios, es una sociedad con moral, con ética. Y es eso que tenemos que conquistar. Entonces, vamos rompiendo los mitos de la iglesia que muchas veces, gracias a Dios, creo que ahora no es tanto así. La iglesia más bien se ha inmiscuido, los hijos de Dios veo que están inmiscuidos, inclusive a nivel mundial vemos que el discurso cristiano cada vez pega más fuerte, sí, ¿no? Desde Donald Trump, desde Milei, el propio Nayib Bukele. Entonces hay una corriente que está fuerte. ¿Pero por qué? Porque hubieron hombres que se levantaron sin miedo al qué dirán, ¿no es cierto? Defendiendo sus principios que en algunas épocas y en algunos lugares no son de moda, ¿no? Porque si lo decís, podés caer mal, podés hacer sentir mal, entre comillas, y de ahí viene la palabra tolerancia. Pero la tolerancia viene siendo una excusa muchas veces para que dejemos como permisividad
que la politiquería se sobreponga a lo que realmente un hijo de Dios puede hacer en el servicio de la sociedad. Wow. Oye, Roger, ¿cómo ves ahora el panorama actual en Bolivia? A ver, estamos ahorita en un momento histórico. Bolivia ha pasado ya 200 años, imagínate, es un bicentenario, hemos cumplido recientemente. Hemos vivido la época del socialismo del siglo XXI, que tiene que ver con autoritarismo, tiene que ver con que te quitaron derechos fundamentales, donde no hay libertad plena, no hay democracia plena. Y estamos en una época o en un tiempo donde tiene que haber una transición. Debe finalizar el ciclo del socialismo del siglo XXI y Bolivia se tiene que abrir hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la ética, hacia la moral, porque hoy vivimos también una crisis de ética y moral. Sin embargo, tenemos ahora un balotaje, una segunda vuelta, con candidatos que no son definidos. Para mí, Tuto Quiroga con JP Velasco, Rodrigo Paz, el Capitán Lara, aún representan el continuismo de la política. No hay una renovación real, Sí. no hay una ideología que se sobreponga y que sea antagónica, ¿no? En Estados Unidos lo hubo, en Argentina lo hubo y en Bolivia aún no lo hay. Entonces, la verdad que... Oye, Roger, perdón que te corte. Sí.